¿Crees que esto se parece a una tira cómica escrita en piedra? En realidad, estas imágenes son el lenguaje escrito del antiguo Egipto. La comunicación es la maravillosa forma en que nos expresamos, nuestras historias y nuestras ideas. Estoy muy emocionado de comunicarles los más grandes inventos en comunicaciones. Empezaremos con el ABC y continuaremos hasta la X, Y, Z. Pero antes veremos algunos asuntos con el señor Gutenberg y sus tipos móviles. Nos volveremos eléctricos al presenciar el teléfono. Y nos conectaremos a las computadoras modernas de hoy. Por último, nos vamos a enredar totalmente con la fibra óptica y el Internet. Un momento. Lo siento, estaba tan ocupado que no me di cuenta de que estabas aquí. Un segundo. ¿Sí? ¿Ahora mismo? Bien, gracias. Llegó la hora. Toma tu cámara, tu teléfono móvil, tu lápiz y papel. Vas a querer registrar tus experiencias en este viaje a través de la expresión humana. ¿Comunicación? ¡Empieza ya! Investiguen aquí. Presten atención a las preguntas, actividades y recursos al final de cada segmento. Ingeniería, comunicaciones, ciencia, transportes, energía, exploración marina y espacial, materiales, industria, hogar, tecnología, grandes inventos con Bill Nye, comunicaciones. Piensen. Mientras ven la primera mitad de este programa, tengan en cuenta estas preguntas. El papel es un medio antiguo para registrar y guardar ideas. ¿Cuáles son algunos medios modernos? ¿Cuáles dos grandes inventos hicieron posible el teléfono móvil? La comunicación trata de compartir información, ideas, historias, noticias, música, recetas, anuncios de televisión. Hay muchas formas de enviar mensajes. Incluso dos latas conectadas por un hilo lo pueden hacer. Por favor, continúe en la línea. Sin importar cómo se transmite el mensaje, este debe ser en un idioma que entiendan tanto el transmisor como el receptor. Los alfabetos hicieron visible el lenguaje y abrieron tremendas posibilidades de comunicación. Disculpa. Estoy ocupado ahora mismo. El alfabeto y el lenguaje escrito. La habilidad de comunicarnos a través del lenguaje y el habla en lugar de ruidos y gestos es una de las cosas que separa a los humanos de otros animales. El desarrollo de la comunicación escrita hizo posible que los humanos compartieran palabras a través de la distancia y el tiempo. Las palabras se pueden registrar y transmitirse después. Los historiadores creen que varias culturas desarrollaron sistemas de escritura individualmente casi al mismo tiempo. Una de las escrituras más antiguas apareció en Egipto alrededor del año 3000 a.C. Los antiguos egipcios crearon los jeroglíficos, un complejo sistema de escritura compuesto de unos 700 jeroglíficos o símbolos. Escribían sus símbolos en filas o columnas, y se leían de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Los jeroglíficos de animales o humanos se orientaban al principio de una fila para que el lector supiera dónde iniciar y en qué dirección leer. Los símbolos más comunes eran aves y partes del cuerpo humano. Los egipcios se referían a los jeroglíficos como la escritura de la palabra de los dioses, y los usaban para decorar las paredes de pirámides, templos y tumbas. En Mesopotamia, los babilonios escribían en cuneiforme, un sistema desarrollado por los sumerios también hacia el 3000 a.C. Los babilonios comunicaban sus ideas con ideogramas o dibujos. Las grababan en tabletas de arcilla suave con estiletes o carrizos y después ponían las tabletas al sol para endurecerlas. Los estiletes dejaban impresiones con forma de cuña, lo que hizo que los historiadores llamaran a esta escritura cuneiforme en forma de cuña. Los egipcios también crearon el papiro, una especie de papel hecho de un carrizo que crece en los pantanos cerca del río Nilo. El carrizo del papiro se cortaba en tiras delgadas, se metían en agua, se colocaban juntas y se dejaban secar bajo un objeto pesado. El papiro es delgado y ligero, pero lo suficientemente fuerte para resistir el uso y el desgaste. La invención del papel, similar al que usamos hoy en día, se debe a Tsai Lun. En China, alrededor del año 105 después de Cristo,
Tsai Lun mezcló la corteza interna de una morera y fibras de bambú en agua y las hizo pulpa. Extendió la pulpa en una pieza plana de tela de tejido grueso y dejó que se drenara el agua. Una vez seca, la delgada capa de pulpa se convirtió en una superficie plana y ligera. En el siglo XV a.C., los fenicios desarrollaron un alfabeto con 22 consonantes, seguramente tomado de otros sistemas de escritura. Al ser mercaderes viajeros, los fenicios necesitaban mantener registros precisos y detallados. A través del comercio llevaron su alfabeto a la antigua Grecia, donde se modificó y refinó, y se añadieron los símbolos de las vocales en algún momento entre el año 1100 y el 700 a.C. De hecho, la palabra alfabeto viene de las letras griegas alfa y beta. Los griegos llevaron su alfabeto a los romanos, quienes lo cambiaron de nuevo, muy parecido al alfabeto que usamos hoy en día. Al otro lado del mundo, en Centroamérica, en el año 300 a.C., los antiguos mayas crearon un sistema de escritura único. Los mayas crearon jeroglíficos elaborados que incluían más de 800 signos. También hacían papel de corteza tratada con lima y crearon códices o libros alrededor del año 1100 de nuestra era. Los misioneros españoles quemaron casi todos los códices en el siglo XVI y destruyeron lo que pudo haberle dado a los historiadores modernos un panorama más preciso de la cultura maya. Tal vez nunca se logre establecer una fecha exacta de la invención de la comunicación escrita. Pero eso no cambia el hecho de que los sistemas y las herramientas de escritura fueron desarrollos dramáticos en la comunicación y que permitieron a los pueblos escribir leyes, registrar transacciones financieras y preservar la historia. Del cuneiforme a las computadoras, los métodos de escritura han cambiado considerablemente, pero el lenguaje escrito sigue siendo una piedra angular de la comunicación humana. Imagina un mundo sin la palabra escrita. ¿Cómo sería la vida si tuviéramos un conocimiento limitado de los logros científicos y culturales de las generaciones pasadas? ¿Y cómo comunicaríamos nuestra historia a las civilizaciones futuras? Bien, ¿y cómo podemos saber? La palabra escrita nos da continuidad, preserva nuestra cultura. Si tomamos este nuevo código y los dividimos... Grandes inventos con Bill Nye. Discovery en la escuela. Antes de la invención del lenguaje escrito, la historia y los relatos eran transmitidos oralmente. Una generación le decía a la siguiente, que a su vez le decía a la siguiente. El lenguaje hablado es menos preciso que los recuentos escritos, pero escribir largos documentos a mano era agotador y tomaba tiempo. Mucho tiempo. Es por ello que el siguiente invento cambió todo. La imprenta. Diarios, revistas, mapas, libros y demás materiales impresos se pueden hallar en casi cualquier parte. Pero esto no fue siempre así. Los libros eran muy raros porque eran difíciles de reproducir y los materiales necesarios para hacerlos eran escasos. Con la invención de la imprenta se hizo posible la producción en masa de libros y diarios. El libro impreso más antiguo que se conoce data del año 868 de nuestra era. Encontrado en una cueva en China, el Sutra de los Diamantes está hecho de piezas individuales de papel pegadas juntas en un rollo de más de 5 metros de largo. Fue producido con una imprenta de bloques, la primera forma conocida de imprimir. La imprenta de bloques requería de un bloque de madera con una imagen tallada al revés. Para imprimir la imagen, el impresor aplicaba tinta al bloque, ponía un trozo de papel sobre el bloque y después ejercía una presión pareja con una brocha. Esto creaba una imagen impresa. Aunque tomaba tiempo y mucho trabajo, este proceso permitió a los chinos reproducir múltiples copias del mismo documento. De cierta forma, los chinos inventaron una máquina copiadora rudimentaria. En algún momento entre los años 1041 y 1048, Bai Sheng inventó un proceso de impresión que después se conocería como de tipos móviles. En lugar de un solo bloque, los tipos móviles eran piezas pequeñas que contenían un carácter individual. Estos tipos reutilizables se movían para crear distintas páginas con texto. Esto significó que no se debían tallar bloques completos para cada nuevo documento. En Europa, hombres cultos, conocidos como escribanos, copiaban tediosamente los libros a mano. Un grupo de escribanos trabajaba arduamente en los monasterios copiando miles de documentos para la Iglesia Católica. Se sabe que tomaba a un escribano un año completo para transcribir una copia de la Biblia.
Todo eso cambió en 1436, cuando Johannes Gutenberg, un artesano alemán, introdujo los tipos móviles en Europa. Su imprenta cambió al mundo. Gutenberg desarrolló tipos móviles de metal. La ventaja era que después de hacer un tallado inicial en un molde, muchos tipos idénticos podían fabricarse rápidamente. Gutenberg inició el laborioso proceso de imprimir la Biblia en 1450. Cada página requería de unos 300 tipos diferentes. 3 años después, Gutenberg había impreso 180 copias de su Biblia. No son demasiadas copias para los estándares actuales, pero fue un gran logro en la producción en masa de libros. La innovación de Gutenberg, conocida como el arte de multiplicar libros, se extendió rápidamente por Alemania y el resto de Europa. La imprenta de Gutenberg era tan buena y efectiva que se mantuvo sin cambios durante 300 años, hasta el inicio de la Revolución Industrial. Hoy, las impresoras láser pueden imprimir hasta 45 páginas por minuto. Podrían producir la Biblia de 1286 páginas de Gutenberg en menos de 30 minutos. A 50 años del invento de Gutenberg, miles de libros baratos se estaban imprimiendo. El acceso a los libros incrementó el alfabetismo en toda Europa. El acceso amplio a materiales impresos permitió a la gente compartir conocimientos más velozmente, llevando a Europa a un periodo de ilustración científica, religiosa, política y artística. Siglos más tarde, el aprendizaje y el compartir ideas continúa gracias en buena medida a Johannes Gutenberg. Alexander Graham Bell y su invento transformaron verdaderamente el paisaje de los Estados Unidos. ¿Sabías que la mayoría de los postes de teléfono están hechos con árboles de 60 años y que duran más o menos 12 años? Si todos los postes de teléfono de Estados Unidos se pusieran juntos, harían un bosque con un área del tamaño del estadio de Rhode Island. Si el aumento en los teléfonos móviles es un indicativo, el romance con el teléfono está en su mejor momento. Veamos cómo empezó. El teléfono. El teléfono móvil permite a la gente hablar con otros desde casi cualquier parte, mientras tenga acceso a la red celular. En todo el mundo, más de 1.000 millones de personas confían en los convenientes teléfonos móviles. Para el año 2005, estos teléfonos se habían convertido en el aparato electrónico más común. Esta innovación fue posible gracias al invento del teléfono hace casi 130 años. A principios del siglo XIX se hicieron logros importantes hacia el entendimiento de la electricidad y el magnetismo. Estos descubrimientos influyeron en la comunicación electrónica como el telégrafo y el teléfono, que permitía llevar una conversación de 2 vías a través de la distancia. En 1830, un científico estadounidense, Joseph Henry, sonó una campana al final de un cable al enviar una corriente eléctrica por la línea. Sobre este descubrimiento, Samuel Morse creó con éxito el telégrafo de una vía en 1844. El telégrafo permitió comunicarse a larga distancia mediante el envío de una corriente eléctrica que se encendía y apagaba rápidamente. Aunque el uso del telégrafo se extendió velozmente, los usuarios debían enviar sus mensajes como una serie de puntos y líneas a través de los operadores de telégrafo. El científico alemán Johann Philipp Reis empezó a experimentar con la transmisión eléctrica de sonidos en 1860. Su deseo de reproducir un sonido transmitido eléctricamente resultó en el primer teléfono rudimentario. Mientras tanto, el inventor Alexander Graham Bell estaba trabajando en lo que él llamó telégrafo armónico, que simultáneamente enviaba distintas notas musicales a través de un mismo cable. La acústica o la ciencia del sonido fascinaba a Bell. Su padre enseñaba elocución y había inventado el habla visible, con la que mostraba cómo la lengua, los labios y la garganta se movían para producir distintos sonidos. Bell fue profesor de fisiología vocal en la Universidad de Boston en 1873 e investigó cómo distintas partes del cuerpo afectaban o contribuían a la voz humana. Entrenaba a maestros para sordos y enseñaba a estudiantes particulares durante el día. Durante la noche, trabajaba en su telégrafo armónico. El 2 de junio de 1875, Bell y su asistente Thomas Watson probaban el telégrafo armónico.
Mientras Watson tiró de un cable para desenchufarlo, Bell tenía la oreja en el receptor y escuchó el sonido a distancia. Bell pensó que si se podía enviar sonido a través de los cables, se podría enviar cualquier sonido, incluso la voz humana. Bell solicitó la patente para el teléfono el 14 de febrero de 1876 y pasó a la historia como su inventor. Cuenta la historia que mientras probaba un nuevo transmisor el 10 de marzo de 1876, Bell derramó ácido de batería sobre sus ropas y llamó a Watson, que estaba en otra habitación. Watson escuchó cada palabra que dijo Bell a través del receptor. Estas fueron las primeras palabras transmitidas eléctricamente con éxito por medio de un cable. Considerado como una novedad, las primeras versiones del teléfono no eran muy buenas. Pero a 20 años de la patente de Bell, Thomas Watson, Emil Berliner y Thomas Edison hicieron mejoras al teléfono. Quedó prácticamente sin cambios durante los siguientes 100 años. Bell formó la Bell Telephone Company con dos socios financieros, Gardner Joubert y Thomas Sanders, en 1877. Ese mismo año, la compañía telegráfica Western Union entró al negocio de los teléfonos con los transmisores creados por Thomas Edison y los receptores desarrollados por el inventor estadounidense Elisha Gray, quien se rumora registró la patente del teléfono unas horas antes que Bell. La compañía cambió de nombre a Western Electric Manufacturing Company. Poco después, se convirtió en la división de manufactura de equipo de la compañía de Bell. El primer servicio telefónico comercial empezó a operar en New Haven, Connecticut, el 28 de enero de 1878. Hola. ¿Con el mercado de la ciudad? ¿Cuál es su nombre? Muy bien, doctor Borlo. Un minuto. El servicio tenía 21 clientes, pero el conmutador requería de 6 conexiones para cada llamada. Así que solo podía manejar 2 conversaciones al mismo tiempo. Hola. Hola. ¿Es el mercado de la ciudad? Alguien desea hablar con usted. Espere un minuto. Todo bien, doctor Borlo. Está conectado. Adelante. Los conmutadores antiguos requerían de operadores que conectaban a los usuarios enchufando físicamente un cable con otro. Hacia 1951, los sistemas de marcación y conexión automatizados reemplazaron a los conmutadores manuales. Los operadores telefónicos todavía conectaban las llamadas de larga distancia, pero este proceso se automatizó hacia 1965. Las innovaciones telefónicas continuaron, incluyendo la introducción de teléfonos públicos, marcación por tonos, los teléfonos inalámbricos y los localizadores. La compañía AT&T presentó el videoteléfono en 1956, que se probó públicamente en Disneylandia y en la Feria Mundial del 64 en Nueva York. La gente lo encontró difícil de usar, además de pensar que la imagen era muy pequeña. También era muy caro. Los avances en fibra óptica e inalámbrica han permitido las conversaciones vía Internet y los teléfonos con cámara y las videollamadas. Para muchos usuarios, una de las mayores innovaciones fue la invención del teléfono inalámbrico, que utiliza ondas de radio en vez de cables eléctricos para transmitir el sonido. En la Segunda Guerra Mundial, el ejército desarrolló teléfonos vía radio para barcos, aviones, vehículos militares y el uso en el campo. Después de la guerra, se empezaron a desarrollar servicios de telefonía móvil para uso no militar. Pero la Comisión Federal de Comunicaciones, o FCC, dedicaba gran parte del espectro radial a la televisión, dejando pocas frecuencias para las comunicaciones móviles. En 1947, los ingenieros de los laboratorios Bell propusieron reutilizar las limitadas frecuencias de radio. Diseñaron un sistema en el cual áreas grandes se dividían en otras más pequeñas llamadas células. Una antena de bajo poder podría dar servicio a cada célula.
Las llamadas viajarían de torre en torre mientras el usuario se moviera con el teléfono. Pero el concepto celular propuesto estaba adelantado a su tiempo porque la tecnología requerida no existía aún. 20 años después, la FCC abrió un espacio en las frecuencias para la telefonía celular, designando canales de televisión no utilizados para las comunicaciones móviles. 10 años después, AT&T y los laboratorios Bell estaban listos para probar su servicio celular para 2,000 clientes en Chicago. Después de probar en otras ciudades, la FCC autorizó el servicio celular comercial en la primavera de 1982. La mayoría de los primeros teléfonos móviles se instaló en autos porque eran demasiado grandes para cargarse. En los años 90, los microchips ayudaron a crear teléfonos celulares pequeños y mucho menos caros. Hoy los teléfonos celulares han evolucionado en pequeños aparatos electrónicos con muchas características. Además de hacer llamadas, se pueden enviar mensajes de texto, jugar, enviar emails o navegar en Internet a través de los teléfonos. En 1878, Bell escribió: "Creo en el futuro. Los cables unirán las oficinas de las compañías telefónicas en diferentes ciudades y un hombre podrá comunicarse verbalmente con otro en un lugar lejano". La visión de Bell se ha hecho realidad. Los cables, sin embargo, son opcionales. Los transistores. Otro gran invento inició una revolución en las comunicaciones. Este pequeño transistor hizo posible crear radios portátiles, estéreos personales, reproductores de MP3, computadoras e incluso los viajes espaciales. En los años 40, los televisores eran tan grandes como las lavadoras de ropa. Los radios eran muy grandes para cargarse y las computadoras ocupaban habitaciones completas. Eso era porque funcionaban con bulbos. Los bulbos trabajaban controlando el movimiento de los electrones en un espacio libre de materia en el vacío. Su habilidad de controlar electrones los hizo útiles como interruptores. Cuando el bulbo recibe una señal, genera una corriente. Si la señal se detiene, la corriente también. Los bulbos no eran confiables, ya que con frecuencia se quemaban y consumían mucha energía, lo que generaba mucho calor. Eran grandes y no podían miniaturizarse. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, un equipo de investigadores, William Shockley, John Bordeen y Walter Brattain, empezó a desarrollar un interruptor semiconductor o transistor para reemplazar la tecnología de bulbos. Un semiconductor es una sustancia que conduce mejor la electricidad que un aislante como el caucho, pero no tan bien como un conductor como el cobre. Los primeros semiconductores se hicieron con el elemento germanio. Hoy la mayoría de los transistores tiene semiconductores de silicón. Cuando se enfrían, los semiconductores actúan como aislantes y no conducen la corriente. Cuando se mezclan con impurezas, conducen más corriente. Ya que pueden hacerse para conducir corriente o no, se usan como interruptores en computadoras y como amplificadores en equipos de sonido. Después de mucho ensayo y error, Shockley, Bardeen y Brattain lograron el éxito en 1947. Amplificaron una corriente eléctrica cuando se puso en contacto con un semiconductor de cristal de germanio. Esta amplificación se conoció como el efecto transistor. Y en 1956 el equipo recibió el Premio Nobel de Física por su descubrimiento. Los transistores pronto se convirtieron en el elemento clave de casi todos los aparatos electrónicos, incluyendo radios, teléfonos y computadoras. Producidos como componentes individuales, los transistores se conectan con otros componentes electrónicos para crear circuitos de transistores que son más pequeños, rápidos y complejos que los circuitos de bulbos. Pero los circuitos de transistores tienen sus limitaciones. Los componentes individuales se hacían por separado y conectados uno a la vez. Fabricar circuitos se convirtió en un proceso laborioso y caro, con resultados poco confiables. En 1958, el ingeniero Jack Kilby, especialista en circuitos electrónicos, se enfrentó al problema cuando empezó a trabajar en Texas Instruments. La respuesta fue fabricar todos los componentes que se requerían en un solo semiconductor. Kilby propuso que el circuito eléctrico completo, incluyendo los transistores, se hiciera del material semiconductor en sí mismo.
Kilby recibió una patente por el circuito electrónico miniaturizado en 1959. Al mismo tiempo, Robert Noyce desarrolló un aparato similar llamado circuito unitario para la Fairchild Semiconductor Corporation en California. Noyce después cofundó la compañía Intel, mejor conocida por el microprocesador, un aparato que se encuentra en la mayoría de las computadoras modernas. Hoy Noyce y Kilby son considerados coinventores de lo que se conoce como circuito integrado. Kilby y sus colegas de Texas Instruments pusieron en uso el poder del circuito integrado en 1967, cuando inventaron la primera calculadora electrónica de bolsillo. Kilby y Noyce pusieron los cimientos de la tecnología moderna de los microchips cuando comprobaron que grandes y complejos componentes electrónicos podían miniaturizarse en semiconductores. El microchip, esa pequeña pieza de silicón que contiene un gran número de circuitos integrados, ha hecho posibles numerosas innovaciones. Casi todos los aparatos modernos que usan electricidad contienen un microchip. En un lapso de 60 años, los ingenieros han logrado enormes avances en el campo de la electrónica. Sin embargo, poco ha cambiado en el diseño fundamental del microchip desde hace unos 30 años. Hoy, microchips individuales contienen millones de transistores. Y todos caben en la punta de un dedo. Las computadoras y la Internet han revolucionado cómo nos relacionamos con la información. Hoy puedes tener una biblioteca completa de libros, medios y música en tu propia computadora. Imagina el día cuando los estantes con libros, revistas y diarios sean obsoletos en favor de servidores remotos y aparatos de almacenamiento de información que quepan en la palma de tu mano. Te voy a echar de menos. Reflexiones. Ya han recibido toda la información. Ahora les toca discutir las preguntas. Tómense un momento para hablar de lo siguiente. El papel es un medio antiguo para registrar y guardar ideas. ¿Cuáles son algunos medios modernos? ¿Cuáles dos grandes inventos hicieron posible el teléfono móvil? Ahora intenten esto. Crea tus propios jeroglíficos. Usa tu imaginación y símbolos del mundo a tu alrededor para escribir una oración. ¿Podrán tus compañeros descifrar el significado? Investiguen aquí www.ancientscripts.com, www.fcc.gov, www.alexandergrahambell.org. Piensen, mientras ven la segunda mitad de este programa, tengan en cuenta estas preguntas. ¿Cómo han cambiado las computadoras en los últimos 50 años? ¿Cómo se identifican las ondas de radio? Computadoras, internet, fibra óptica. Cada día, la gente alrededor del mundo usa computadoras en la escuela, la oficina y el hogar. Las computadoras se han vuelto una parte fundamental de la vida cotidiana. Las usamos por muchas razones, pero las computadoras se diseñaron originalmente, como su nombre lo indica, para computar o realizar operaciones matemáticas. El ábaco es el aparato para calcular más antiguo que se conozca. Data por lo menos del 1100 a.C. Cada cuenta debajo del travesaño del ábaco representa el número 1. Cada cuenta por encima de esa barra representa el 5, el número de dedos de una mano. Piensa en el ábaco como una antigua calculadora digital. A principios del siglo XIX se desarrollaron calculadoras mecánicas para realizar operaciones matemáticas. Estos aparatos se llamaban máquinas pensantes. En 1821, un matemático inglés de nombre Charles Babbage inventó una computadora mecánica que llamó máquina diferencial. La máquina sumaba números de hasta 31 dígitos. Babbage creó un plan en 1834 para otra computadora a la que llamó máquina analítica. Sin embargo, esta máquina nunca se construyó por completo, ya que la tecnología necesaria no estaba disponible en la época. A pesar de ello, la teoría detrás de la máquina analítica representó un gran avance. Babbage previó una máquina programable y operada con tarjetas perforadas como las computadoras del año 1970. Mientras trabajaba en los laboratorios Bell, en 1937, George Stibitz diseñó la primera computadora eléctrica digital llamada sumadora binaria. A partir de algunos cables y bobinas de desecho, baterías, contactos y tiras de metal y luces indicadoras hechas con focos de linterna, la máquina usaba código binario o cuenta binaria. En cuenta binaria, cualquier número puede escribirse como un 1, un 0 o una serie de unos y ceros. La computadora se dirige al siguiente paso a través de un sistema de unos y ceros.
Es algo como una señal de avanzar y detenerse. Stibitz comenzó a construir la primera calculadora de números complejos en 1939. Un circuito podía sumar, restar, multiplicar y dividir números complejos. A diferencia de la sumadora binaria, la calculadora de números complejos usaba más de 400 relés. La máquina se presentó en diciembre de 1940. La primera computadora electrónica digital para todo propósito, la ENIAC, se construyó en 1946 para el Ejército de Estados Unidos. ENIAC son las siglas en inglés de Computador e Integrador Numérico Electrónico, y era una enorme máquina que llenaba una habitación del tamaño de un gimnasio escolar. Trabajando juntos, John Muckley y J. Presper Equer diseñaron la ENIAC. Cuenta la leyenda que la ENIAC consumía tanta energía que todas las luces en Filadelfia parpadearon cuando se encendió por primera vez, el 14 de febrero de 1946. A pesar de que la ENIAC representó un gran avance en la computación electrónica, tenía sus limitaciones, incluyendo su gran tamaño y mínimas capacidades de programación. La máquina debía ser reconfigurada manualmente para cambiarla de un programa a otro. El matemático de Princeton, John von Neumann, publicó la idea de que era posible decirle a una computadora lo que debía hacer sin recablearla para diferentes aplicaciones. Tenía la teoría de que el programa de la computadora y los datos que necesitaba el programa podían guardarse en la misma memoria. En 1951, Muckley y Equer, trabajando en la compañía privada Remington Rand, diseñaron una nueva computadora para la Oficina de Censos de Estados Unidos. La llamaron UNIVAC. Recibió mucha atención cuando ayudó a los encuestadores a predecir quién ganaría la elección presidencial de 1952. Las computadoras antiguas usaban interruptores mecánicos. Para la época en que se construyó ENIAC, los bulbos habían reemplazado a los interruptores. Los bulbos eran más rápidos, pero eran grandes, poco confiables y se calentaban. La invención del transistor en los laboratorios Bell en 1947 hizo a los interruptores de computadora más rápidos, pequeños y confiables. En los años 60 se crearon circuitos integrados conectando minitransistores y permitieron a las computadoras ser más rápidas y versátiles. En 1964, Douglas Engelbart creó una nueva forma de comunicarse con las computadoras. No sé por qué lo llamamos ratón. A veces me disculpo por ello, pero así le pusimos. Y nunca lo cambiamos. El ratón de Engelbart hizo a las computadoras más fáciles de usar y preparó el camino para las herramientas interactivas tales como el sistema operativo Windows y la Internet. De hecho, Engelbart era miembro del equipo que en 1965 creó ARPANET, la primera red de 4 computadoras. En los siguientes 20 años, ARPANET fue la primera red de transmisión en emplear protocolos de control de transmisión / protocolos de Internet o TCP/IP. Esto permitió a ARPANET comunicarse con otras redes independientes de computadoras, creando una gran red, la Internet. En 1989, Tim Berners-Lee cambió el mundo de las computadoras al crear la World Wide Web, que permitió a los usuarios de Internet accesar y compartir información. Berners-Lee desarrolló el lenguaje de marcas de hipertexto o HTML para crear enlaces entre documentos en línea o páginas de Internet. Este sistema de acceso a la información fácil de usar se inauguró en 1991 y en menos de 5 años el número de usuarios de Internet pasó de 600,000 a 40 millones. Para el 2006, más de 147 millones de estadounidenses adultos estaban en línea. Las computadoras seguirían cambiando con los avances en fibra óptica o la transmisión de señales a través de conductores de vidrio. La red más grande de alambre de cobre es capaz de transmitir solo 45 megabits, 45 millones de bits de información por segundo. Pero una red de fibra óptica puede llevar más de 10 gigabits, 10,000 millones de bits de datos por segundo, enviando la información casi instantáneamente. Las computadoras se han convertido en algo tan cotidiano que los términos técnicos, alguna vez solo usados por científicos, ahora forman parte de nuestro lenguaje diario. Las computadoras modernas hacen mucho más que computar números. La Internet, el email y la red mundial crearon una supercarretera de información que conecta a millones de personas todos los días. El teléfono móvil es la convergencia de dos grandes tecnologías, el radio y el teléfono. Sin este invento estarías metido en una habitación durante toda una llamada. Imagínate eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
La radio. La vida moderna no sería la misma sin radios, microondas, teléfonos inalámbricos, juguetes a radiocontrol o emisiones de televisión. Todos estos aparatos, incluyendo los teléfonos móviles, fueron posibles gracias a las ondas de radio, las ondas electromagnéticas que transmiten música, voces, imágenes y otros datos a través de la materia y el espacio. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas que pueden identificarse por su longitud y frecuencia. La longitud de onda es la distancia desde la cima de una onda hasta la cima de la siguiente y la frecuencia es el número de ondas que pasan en un segundo. En los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones determina frecuencias para distintos propósitos. Algunas se asignan a la radio, otras a la televisión. Las frecuencias van desde 500.000 hasta 3.000 millones de hertz o ciclos por segundo. Las ondas de radio son enviadas desde un transmisor hasta los receptores individuales que tienen sintonizadores para separar las frecuencias. Las antenas de los transmisores y los receptores extienden el área de transmisión. El descubrimiento de las ondas de radio y la invención de la tecnología de transmisión por radio liberaron a las comunicaciones de la atadura de los cables. El físico escocés James Clerk Maxwell previó la existencia de las ondas de radio alrededor de 1860, cuando las comunicaciones electrónicas todavía dependían de una red de cables interconectados. Heinrich Hertz, un físico alemán, estudió las teorías de Maxwell. En 1880 fue la primera persona en transmitir ondas electromagnéticas en un laboratorio. El físico italiano Guglielmo Marconi empezó a experimentar con ondas de radio en la villa de su familia cuando era adolescente. Logró transmitir con éxito ondas de radio de un extremo al otro de la habitación. En 1896, Marconi, de 22 años, envió señales en clave Morse desde su casa en Bolonia hasta un campo a 2,5 kilómetros de distancia. Ese mismo año obtuvo la patente británica de su invento. Marconi fundó la Wireless Telegraph and Signal Company en 1897. Al año siguiente instaló la primera fábrica de radios comerciales en el mundo en Chelmsford, Inglaterra. El edificio aún existe. Marconi llevó la radio a Estados Unidos en 1899, cuando instaló una estación experimental de radio en Highlands, New Jersey. Él quería transmitir los resultados de la carrera de la Copa América directamente al periódico New York Herald. Su mayor logro en las comunicaciones llegó el 12 de diciembre de 1901. A pesar del terrible clima, Marconi transmitió con éxito una señal de radio desde Poldhu, Cornwalls, hasta San Juan, en Terranova, más de 3.000 kilómetros a través del Océano Atlántico. Pero otros, como Reinald Fessenden, quien alguna vez trabajó con Edison, estaban más interesados en desarrollar la transmisión inalámbrica de voces y sonidos. Fessenden sorprendió a los operadores de telégrafos la Nochebuena de 1906 al transmitir música y su propia voz desde su laboratorio en Nueva Inglaterra hasta los barcos a kilómetros de la costa. Pronto los radioaficionados entusiastas llamados operadores ham o hams llenaron las ondas de radio transmitiendo programas experimentales desde sus radios caseras. Mientras otros exploraban las capacidades de transmisión de la radio, Marconi se enfocó de lleno en las comunicaciones entre los barcos y la costa y dominó la industria telegráfica inalámbrica a principios del siglo XX. La pérdida de vidas en el Titanic en 1912 pudo haber sido peor si los operadores de radio de la nave no hubieran usado el telégrafo inalámbrico de Marconi para enviar señales de auxilio. En agradecimiento, algunos sobrevivientes del Titanic otorgaron una medalla de oro sólido a Marconi, entre gritos de "Ti dobbiamo la vita", que significa "te debemos la vida".
Tras el desastre del Titanic, los países convinieron en la Convención Internacional de Radiotelegrafía en Londres, Inglaterra, establecer regulaciones que controlaran los servicios inalámbricos en los barcos y en las costas. El gobierno de Estados Unidos también estableció la Ley de Radio de 1912, la cual prohibía a los radioaficionados transmitir en frecuencias comerciales o militares. Esta ley obligaba a todas las naves que llevaran a 50 personas o más que navegaban en aguas estadounidenses a mantener una operación de radio continua a las 24 horas. Entre 1920 y 1940, la radio creció hasta convertirse en una industria, logrando grandes audiencias para sus programas. Fue el primer medio de comunicación que acercó a gran número de personas para experimentar y compartir noticias, entretenimiento y eventos mientras estos sucedían. Las estrellas populares de radio influían en la forma en que los estadounidenses hablaban y pensaban. Los anunciantes encontraron una audiencia cautiva para sus productos. Las transmisiones de radio acercaron no solo a las familias en sus casas, acercaron a toda una nación. Por primera vez en la historia, todo el país podía disfrutar de las mismas noticias y entretenimiento. La gente en todo Estados Unidos escuchó al presidente Franklin Roosevelt cuando intentaba aliviar a la nación con sus charlas junto a la chimenea durante la Gran Depresión. Y la población se conectó cuando millones sintonizaban las noticias durante la Segunda Guerra Mundial. Hacia 1930, los ingenieros inventaron una forma de enviar imágenes y sonidos sin cables, a través de las ondas electromagnéticas. Conforme la televisión se hizo más popular, mucha gente pensó que significaría la muerte de la radio. Pero estaban equivocados. La programación de la radio cambió y la música popular, en especial el rock and roll, se convirtió en su pilar principal durante décadas. Edwin Howard Armstrong desarrolló la FM, o frecuencia modulada, en 1933. Los receptores de radio en FM reducen la estática y proporcionan un sonido más claro que la AM, o amplitud modulada, que era el estándar. Pero la FM tiene un rango de transmisión limitado que hace imposible escuchar una estación de radio cuando se está lejos del transmisor. La radio vía satélite cambió esto. Las estaciones en tierra envían señales de radio a los satélites en el espacio y los satélites retransmiten la señal a los receptores en la Tierra. Este tipo de radio ofrece servicio ininterrumpido a escala nacional, sin pérdida en calidad de la señal, sin importar la distancia de la fuente de transmisión. El uso de la tecnología inalámbrica de la radio continúa evolucionando y creciendo. Los avances recientes en telefonía móvil, sistemas de posicionamiento global e Internet inalámbrica han creado una sociedad móvil que se comunica en casi cualquier parte del mundo. Guglielmo Marconi envió una transmisión invisible a lo largo de una habitación hace más de 100 años. En muchas formas, todavía hoy está haciendo eco alrededor del mundo. La televisión. La radio fue una maravilla tecnológica que permitió que las palabras y la música viajaran por el aire a grandes distancias. El siguiente paso fue también enviar imágenes de esa misma forma. La mayoría de los inventos empiezan con una visión. Pero un invento en particular terminó en una visión también. La televisión. Las primeras televisiones funcionaban reduciendo una escena en partes más pequeñas, como lo hacen todavía hoy. Pero en ese entonces lo hacían mecánicamente. El estudiante universitario alemán Paul Gottlieb Nipkow concibió la primera televisión mecánica en 1884. Este aparato contaba con un disco metálico llamado rueda giratoria, con una serie de agujeros perforados en un patrón espiral amplio en la parte externa. Mientras el disco rotaba, los agujeros se movían a través de la escena, captando la imagen. Diferentes cantidades de luz pasaban por cada agujero en el disco.
La luz se convertía entonces en corriente eléctrica y se enviaba por medio de un cable hasta un receptor en donde se reconvertía en imagen. La televisión mecánica permitió el envío de imágenes, pero sus múltiples partes móviles la hacían impráctica para el uso comercial. Un granjero de 15 años de nombre Philo Farnsworth pensó en una solución a este problema. Decidió captar las imágenes electrónicamente. Cuenta la leyenda que se le ocurrió el concepto de la televisión captada electrónicamente mientras araba un campo de patatas en 1921. Farnsworth se dio cuenta de que su arado creaba largas líneas ininterrumpidas en el suelo y que tal vez las imágenes podían captarse en largas líneas ininterrumpidas también. A la edad de 22 años, Farnsworth patentó su tubo de captación electrónica de imágenes. Este era, en esencia, un tubo de rayos catódicos, un aparato usado en todos los televisores hasta finales del siglo XX. La luz golpea el frente del tubo y crea una carga eléctrica. Un rayo de electrones movidos hacia adelante y atrás por electromagnetos capta la imagen desde atrás del tubo y la convierte en un flujo de corriente eléctrica. En septiembre de 1927, Farnsworth dio la primera demostración de la televisión electrónica. Al igual que la televisión mecánica, el invento de Farnsworth usaba un transmisor para convertir la luz en señales eléctricas y entonces enviar esas señales a un receptor donde se convertían de nuevo en luz para formar una imagen. Vladimir Zworykin, un ingeniero ruso, también desarrolló un sistema de transmisión y recepción de televisión usando tubos de rayos catódicos. Llamó a su tubo transmisor iconoscopio y al tubo receptor cinescopio. Mientras Farnsworth y Zworykin trabajaban en sus versiones de la televisión electrónica, Zworykin tuvo algo que Farnsworth no tuvo: el poder y el dinero de la RCA apoyándolo. La RCA era entonces el líder de la transmisión por radio, pero David Sarnoff quería que la compañía fuera un líder de este nuevo medio también. Después de 10 años y millones de dólares en investigación, Sarnoff estaba listo para lanzar la televisión en la Feria Mundial de 1939 en la ciudad de Nueva York. Franklin Delano Roosevelt fue el primer presidente en hablar por televisión cuando su discurso inaugural fue transmitido por la RCA. Para 1949, millones de televisores se habían vendido y la televisión en blanco y negro era un gran éxito comercial. El público en general podía ver transmisiones al aire a través de ondas de radio que transmitían señales de audio y video por el espacio abierto. Se necesitaban antenas para enviar y recibir las señales de televisión. Sin embargo, las montañas estorbaban la señal y muchas señales no llegaban a las áreas rurales. Para combatir este problema, la televisión por cable se desarrolló en los años 50. Proveía a la audiencia con una programación a través de cables fijos en lugar de transmitir señales por medio de ondas de radio inalámbricas. En los años 50 no solo se dieron grandes avances en la transmisión televisiva, sino que también se introdujo una imagen más parecida a la realidad. La primera generación de televisores a color salió al mercado en 1954. Al tiempo que los televisores a color se convertían en elementos del hogar en los años 60, AT&T, en colaboración con la NASA, lanzó el Telestar 1, el primer satélite de comunicaciones comerciales. La tecnología satelital amplió la audiencia de la televisión al permitir que los lugares más remotos de la Tierra recibieran señales de televisión. Entre más popular se hacía la televisión, más se mejoraban los televisores. En los últimos 50 años, los televisores han evolucionado de voluminosos modelos de piso con pequeñas pantallas e imágenes en blanco y negro a elegantes modelos de alta definición con pantallas planas de plasma. Nadie sabe con seguridad cómo cambiará la televisión en el futuro, pero una cosa es segura: las audiencias seguirán cautivas. Ahora que puedes ver programas de televisión por internet, ¿crees que la televisión tradicional se volverá obsoleta?
Es hora de Antes de darse cuenta, donde cruzamos el límite de la tecnología y damos una mirada al futuro de los inventos. Enviamos a estudiantes al Next Fest de la revista Wired en la ciudad de Nueva York para atestiguar y experimentar las nuevas tecnologías por sí mismos. En el Next Fest, las compañías muestran las tecnologías que están transformando a nuestro mundo. Hoy veremos los últimos avances en comunicación. La gente puede interactuar con las noticias y otros medios todos los días, pero un nuevo invento llamado espejo de los medios interactúa contigo de nueva forma. Cambia de colores todo el tiempo. Yo veo un color. Solo hace eso. El espejo de los medios utiliza más de 200 señales de cable en vivo para formar un mosaico cambiante de la persona que está enfrente a él. Sí, ahí se ve una animación de la gente que va caminando por allá. Creada por Jeff Jan, un científico e investigador del Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad de Nueva York, este invento ilustra la idea de que la gente da forma a los medios tanto como los medios dan forma a la gente. Yo creo que tiene unas cámaras que toman todas las imágenes y crea los colores. Nuestros estudiantes pasaron de interactuar con los medios a interactuar con mascotas robot. La foca Paro actúa igual que una mascota viva, dando compañía y cariño a aquellos que no son capaces de atender a un animal vivo. ¿Puedo cargarlo? Sí, puedes cargarlo. Mira, tócalo. ¿No tiene como sensores o se mueve en automático? La foca Paro tiene un sensor de audio que le permite reconocer y aprender palabras usadas frecuentemente por su dueño. Cambia de humor según cómo se le trate. Justo así. ¿Por qué estás diciéndome que la foca luce triste? De verdad quiero una. Se la daría tal vez a alguien de regalo, a mi mamá. Y te compré una foca de mascota, ¿sí? Con esto concluye esta edición de Antes de darse cuenta, pero antes de darte cuenta será hora de una nueva edición. Antes de darse cuenta. ¿Está bien? Está bien, estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Escucha, tengo que colgar. Sí, claro. Apenas tienes que mover un dedo para conectarte con un amigo al otro lado del mundo. Pero esto no fue siempre así. Nuestra habilidad de comunicarnos ha crecido junto con nuestra capacidad de explorar el fondo del mar o romper la barrera del sonido. La comunicación no es solo la forma en que expresamos nuestras ideas, es cómo les damos vida a esas ideas. ¿Cómo hubiera desarrollado Einstein su teoría de la relatividad si no hubiera podido escribirla? ¿Qué tan útil habría sido si no hubiera podido comunicarla? Los inventos en comunicación de hoy conectan gente e ideas con gran claridad y rapidez. Aunque a veces es bueno poder desconectarse un rato. Soy Bill Nye, gracias por acompañarme en los grandes inventos en comunicaciones. Nos hablamos luego. Reflexiones. Ya han recibido toda la información. Ahora les toca discutir las preguntas. Tómense un momento para hablar de lo siguiente. ¿Cómo han cambiado las computadoras en los últimos 50 años? ¿Cómo se identifican las ondas de radio? Ahora intenten esto. Compara y contrasta la computadora con el cerebro humano. ¿En qué se parecen y en qué son diferentes? Esperamos que hayas disfrutado esta emisión de Discovery en la Escuela, Grandes Inventos con Bill Nye, Comunicaciones. Si quieres saber más, ingresa a estas páginas de internet.